Hola, buenos días. Soy Rafael Fernández, soy el responsable de producto de radiología digital de Carestream y hoy les quería presentar una nueva tecnología absolutamente disruptiva dentro de lo que sería la radiología digital, como van a hacer el CNT o tubo de nanopartículas de carbono. En primer lugar, Carestream, como heredero de una tradición dentro de la radiología, pues somos herederos de Kodak, fue el desarrollador y el primer creador del detector tamaño chasis del mercado, y posteriormente, a partir del 2008, sacamos el Revolution, que fue el primer detector y la primera portátil digital del mercado con columna absolutamente retráctil. Con esta nueva tecnología de nanopartículas de carbono vamos todavía más allá, seguimos innovando, seguimos trabajando en tecnologías absolutamente disruptivas, y es una tecnología absolutamente propietaria y desarrollada por Carestream, que es novedad absoluta dentro de lo que sería el mercado de la radiología digital. Este inicio de desarrollo del CNT no es el primer paso dentro de lo que sería la radiología portátil, pero se va a seguir implementando y se va a seguir desarrollando dentro de lo que serían los otros equipos dentro de la radiología digital, como pueden ser suspensiones de techo, salas analógicas, etcétera. Hasta ahora, realmente lo que nos habían enseñado dentro de las facultades, dentro de las escuelas de técnicos de rayos, era la ampolla de vacío. Es decir, cualquier equipo que hacía una producción radiógena necesitaba trabajar con una ampolla de vacío, que el funcionamiento era muy similar al de una bombilla. Es decir, lo que teníamos era un cátodo con una copa catódica y un pequeño filamento de tungsteno que se calentaba a altísimas temperaturas y producía una serie de rayos X. Tenemos aquí, en primer lugar, lo que sería la copa catódica, donde en el primer tiempo de disparo yo generaba una nube de electrones, y posteriormente, en el segundo tiempo de disparo, lo que hacía es que esos electrones eran atraídos hacia el ánodo giratorio por una diferencia de potencial y producían la imagen de rayos X. El principal problema que teníamos con este tipo de tecnología es que el 99% de la producción calorífica que se producía en el tubo de rayos X era absolutamente ineficaz, y solo un 1% era energía que se podía transmitir a través de lo que serían los electrones. A partir de aquí hemos visto cómo en el mercado, dentro de no solo en el mercado médico, sino también en otro tipo de tecnología, la introducción de un material nuevo, que es las nanopartículas de carbono, nanotubos de carbono, también conocido como grafeno. En este caso, lo que tenemos, en vez de tener una copa catódica, tenemos una estructura de nanopartículas de carbono, de grafeno, en el que lo que tenemos son una serie de filamentos o pequeños pelos, le podríamos decir, que forman una estructura en vertical en forma de malla. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo trabaja esta nueva tecnología de grafeno? Esta nueva tecnología de grafeno lo que se transmite es mediante una superficie, una estructura de rejilla, donde yo tengo una serie de elementos de grafeno hechos por deposición electroforética, es decir, como si fuese una tinta dentro de una estructura metálica, y por encima lo que tengo es una parrilla, ¿vale?, que lo que actúa es de diferencia de potencial entre esa estructura de grafeno y la diferencia de potencial. Entonces, realmente lo que hacemos es, en el primer tiempo de disparo, lo que hago es una diferencia entre la estructura en forma de parrilla y el grafeno para excitar a estos filamentos. Entonces, realmente, como no tengo que calentar ningún tipo de estructura, ningún cátodo, ningún filamento de tungsteno, estamos hablando de una tecnología que no necesita enfriarse. Por eso decimos que es el primer cátodo del mercado que es absolutamente frío.
Es decir, no necesitamos un ánodo giratorio, no necesitamos aceite refrigerante, es decir, trabajamos a temperatura ambiente, con lo cual garantizamos que toda la producción radiógena llega al ánodo. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es ese cátodo fijo. Lo que hago es introducir la malla, primer tiempo de disparo, los electrones son atraídos hacia la malla y en el segundo tiempo de disparo los electrones son atraídos hacia el ánodo. Lo que sí garantizamos es que todos los electrones producidos van a ir directamente al ánodo, porque no hay una pérdida calorífica como pasa actualmente con las ampollas de vacío. Otra de las características que tenemos dentro de los tubos de nanopartículas de carbono es que el concepto de foco fino, foco grueso, pasa también a la historia, porque realmente aquí, en función de la dosis que voy a aplicar al paciente, los filamentos de carbono son más excitados o menos excitados, con lo cual hablamos realmente de un cátodo completamente diferencial y que me puede producir focos desde 0,9 a 1,9 en función de la dosis. Es decir, aquí los técnicos de rayos no van a seleccionar el foco en función de la exploración. Es el propio equipo, en función de la dosis que voy a aplicar, el que va a seleccionar ese foco absolutamente deslizante. ¿En qué se traduce esa pérdida de aceite, ese poder trabajar a la temperatura ambiente? Lo primero que se va a traducir, tenemos aquí arriba lo que sería un tubo de rayos de un portátil convencional, donde un tubo, una ampolla de vacío, estamos hablando de 2 kilos, lo que sería el housing, lo que sería el ensamblaje, donde va el aceite, etcétera. Estamos hablando ya de 17 kilos, añadiéndole el colimador, otros 6-8 kilos, para un peso total de 25,8. Y cuando trabajamos con este tubo de nanopartículas de carbono, hablamos de un tubo que pesa solo 1 kilogramo y que con todo el conjunto de colimación hablamos de 6,5. Es decir, tenemos un 75% menos de peso del sistema en comparación con cualquier sistema tradicional que existe actualmente en el mercado. Evidentemente, esta reducción de peso se va a traducir en equipos más pequeños, en equipos que pesen menos y en equipos más confortables y más ergonómicos para el usuario. El primer equipo que va a utilizar esta nueva tecnología de nanopartículas de carbono es el Revolution Nano, que es un portátil de rayos X. En primer lugar, lo que podemos hacer con este tipo de tecnología es reducir la potencia del generador. Ya no necesitamos generadores con muchísima potencia para realizar cualquier tipo de estudios, en el que vamos a trabajar con un equipo de 8 kilovatios, con un rango entre 40 y 110 kilovoltios, 80 mA y 20 MAS, con lo cual puedo realizar prácticamente cualquier tipo de exploración dentro de lo que sería una UCI. Por ejemplo, uno de los principales casos donde podríamos tener alguna limitación, como puede ser el abdomen tumbado, aunque he de recordar que casi el 90% de cualquier tipo de exploración que se hace en una UCI suelen ser tórax, podría perfectamente trabajar sin ningún tipo de limitación. Con lo cual ya no necesito ese tipo de equipo que me tenía que garantizar 32 kilovatios, una potencia grande para poder realizar cualquier tipo de estudios. En este caso, nosotros lo que podemos realizar es garantizar la producción de cualquier tipo de exploración en cualquier parte del hospital. A niveles ergonómicos, estamos hablando del equipo más pequeño del mercado, con una altura de 1,25, con columna completamente giratoria de más o menos 270 grados, 50 centímetros, aunque son 58 ruedas, 50 centímetros de anchura, con lo cual no voy a tener problemas a la hora de trabajar con él. Y uno de los principales problemas que había a la hora de trabajar con cualquier tipo de portátil, tanto analógico como digital, era el problema de los ascensores, que estamos hablando de equipos que al trabajar con batería trabajan con más de 500 kilos de peso, y aquí en nuestro caso nos vamos a ceñir a un equipo que pesa menos de 100 kilos, con lo cual estamos hablando casi de un 80% de reducción de peso versus a equipos de características similares. Está pensado como una sala de rayos sobre ruedas, es decir, no es un mero portátil con una serie de tubo y compartimento para el detector. En nuestro caso siempre vamos a tener huecos para detectores tanto pediátricos como de 35 por 43 o hasta 43 por 43, huecos para toallita, lector de código de barra para introducción de datos de paciente en caso de que no lo tenga en el RIS, cargador de baterías integrado, pantalla de 15 pulgadas multitáctil color,
introducción de filtros adicionales, y otra de las novedades que introducimos en el mercado es que los típicos botones del colimador, las ruedas del colimador, desaparecen del frontal y son independientes del movimiento del tubo. Con lo cual, ergonómicamente, esta especie de colmillos, de tags, me permiten mover autónomamente todo lo que serían las cortinillas del colimador sin necesidad de tener que movilizar el tubo. Y vamos a tener también una serie de frenos que me limitan y me liberan absolutamente todas las posiciones del equipo para hacer el ajuste fino del sistema junto a la cama sin necesidad de tener que desplazarme otra vez hacia los frenos principales. Es un equipo de desplazamiento manual, es decir, con menos de 100 kilos no es necesario ningún tipo de motorizaciones, pero sí que está alimentado por baterías de fosfato de hierro y litio. Nos eliminamos también de las antiguas baterías de litio, que daban muchos problemas de memoria, y el equipo es completamente autónomo a la hora de disparar, es decir, no tengo por qué conectar el equipo a un enchufe para poder realizar estudios, con lo cual me garantizo que puedo realizar más de 140 estudios en cualquier ámbito sin necesidad de tener que volver a cargar el sistema. Si a eso le añadimos un procesado de imagen importante como es el Smart Grid, pues lo que vamos a conseguir es una reducción de dosis de este tipo de tecnología versus la actual que puedo tener con los CR de más de un 50%. Sobre todo importante con la nueva incorporación de la normativa Euratom, donde, como sabéis, vamos a tener un historial dosimétrico del paciente y los campos de dosis cada día van a ser más importantes dentro de lo que sería la radiología. En nuestro caso, el Smart Grid es una técnica de procesado que evita la utilización de parrillas físicas dentro de lo que serían estudios en directo. Uno de los principales problemas que teníamos actualmente es que si trabajaba con parrilla tenía dos principales problemas. Uno era la dosis y en segundo lugar era el peso que producía la parrilla. En nuestro caso no necesitamos de parrilla antidifusora gracias a este software, y podemos ver aquí 3 imágenes donde en la primera teníamos 80 kilovoltios y 1,8 MAS sin parrilla, en la misma exploración con parrilla de 40 pares de línea, que es la más habitual que se suele utilizar en equipos portátiles, donde evidentemente hemos subido a 3,2, y esta tercera tendríamos la misma imagen principal pero con el procesado Smart Grid. Como vemos, hemos reducido casi un 40% la dosis versus la utilización de parrillas con el mismo detector. En el siguiente caso, en este tórax de procesado, vemos como la reducción de dosis es todavía mayor, casi de un 75% de utilización de tórax con parrilla versus la misma imagen utilizando el software Smart Grid, que no necesita este tipo de parrillas. Vemos aquí la misma imagen, pero sin parrilla, donde vemos que la cavidad retrocardíaca, la calidad de imagen es bastante peor y tenemos una menor definición, no solo de hueso, sino de pulmón y de aire. ¿Cómo funciona este proceso de Smart Grid, este software para reducir la necesidad de dosis sin utilización de parrilla? Empezamos transmitiendo una serie de datos de imagen lineal y a partir de esa imagen lo que se determina mediante un algoritmo de procesado es la dispersión de radiación dispersa, y a partir de ahí yo lo que realizo automáticamente es la eliminación de esa radiación dispersa y utilizo esa imagen de datos lineal para convertirlo en un proceso logarítmico, que es el que se suele utilizar para el procesado de imagen, en nuestro caso llamado DirectView. Este sería básicamente la gráfica, donde yo tengo una imagen de entrada, realizo el análisis de la imagen y mediante esa relación ruido lo que hago es esa dispersión, la elimino previo a el resultado final, y a partir de aquí ya entran las herramientas habituales de procesado dentro de lo que sería la radiología digital para utilizar esta imagen final. Con lo cual, repito, obtenemos como mínimo una reducción del 40% de la dosis versus cualquier otro tipo de tecnología que utilice una parrilla antidifusora. En resumen, vemos cómo la ampolla de vacío
actualmente, que era el cuore, el origen de toda la producción radiógena, empieza a tener sus días contados. La tecnología de carbono, que es absolutamente disruptiva e introducida a nivel mundial por Carestream, va a empezar a sustituir prácticamente a este tipo de tecnología y poco a poco se va a ir implantando dentro de lo que sería la radiología digital, lo cual nos va a reducir, en primer lugar, el peso, va a mejorar la ergonomía y a través de los softwares de procesado, como el Smart Grid, también patentado por Carestream, vamos a reducir todavía más la dosis recibidas al paciente, que, como vuelvo a decir, va a empezar a tener muchísima importancia debido a la nueva implantación y a la transposición de la Euratom 2013. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión o alguna aclaración que quieren que les haga sobre el sistema. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la duración del tubo, si esto tiene una repercusión sobre la duración del tubo. Sí, pues efectivamente tiene una repercusión en la duración del tubo, porque una de las características que tenían los tubos de vacío era el efecto pitting, es decir, al final el tubo de vacío, el ánodo, giraba siempre en la misma dirección y la utilización tanto del foco fino del foco grueso producía una pista anódica, normalmente siempre en el mismo sitio. Entonces, si vemos un tubo de vacío en un reemplazo, realmente vemos como el tubo es como los anillos de Saturno, es decir, veríamos una serie de anillos alrededor, porque el pitting, ese continuo choque de electrones, va deteriorando el ánodo. Entonces, normalmente lo que se intentaba era introducir equipos con ánodos todavía más potentes, con más de 600.000 unidades térmicas, si nos íbamos a telemando 600, 800 y hasta 1.000.000 de unidades térmicas, pero eso evidentemente hacía que el producto fuese más caro y más pesado. En el caso de las nanopartículas de carbono, al ser el foco un foco variable en función de la dosis, el efecto pitting desaparece completamente, porque no va a estar siempre chocando en la misma zona en el electrodo. Es decir, en función de la proyección anatómica, de la técnica que yo tenga a la hora de realizar un estudio, por ejemplo en pediatría, si voy a realizar un estudio de tórax a un niño con 7 años, cosa que también se ha introducido en este tipo de equipos, la nueva protocolos de categoría Imagentil, de los 7 categorías pediátricas en función del peso, el equipo automáticamente, en función de la técnica que le vaya a introducir, va a seleccionar el foco, con lo cual puedo realizar pacientes con un foco 0,9, con un foco 1, con un foco 1,1 o con un foco 1,3, con lo cual la duración del tubo va a ser más grande y, en segundo lugar, va a ser más predictiva, porque realmente voy a saber cómo esos filamentos de nanopartículas de carbono van decayendo en el tiempo. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieren algún tipo de aclaración? Pues por mi parte, muchísimas gracias por la atención. Agradecer a la Seran el disponer de este tiempo para explicar la nueva tecnología de Carestream, y muchísimas gracias a todos por la asistencia. Buenos días.